El Canal de Panamá ya no parece una garantía sólida como el hormigón armado para la logística mundial. Cada vez más se asemeja a un cuello de botella que está a punto de ahogarse bajo la presión de su propio tráfico. Los barcos hacen fila y cualquier fallo se refleja instantáneamente en los precios de todo el mundo. Y es precisamente en este momento cuando la vecina Colombia da un paso que hace unos años habría parecido ciencia ficción. Va a atravesar los Andes y crear un nuevo corredor de tránsito de 220 kilómetros de longitud, capaz de interceptar los barcos que antes pasaban por Panamá. No se trata simplemente de una carretera ni de una línea de ferrocarril. Es una ruta híbrida en la que los barcos y los trenes pasan a formar parte de una misma cadena que transporta mercancías de un océano a otro. La complejidad técnica es enorme. Montañas, trópicos, suelos inestables, humedad, fallas, y todo ello por una vía cuyo costo se estima entre 7.000 y 13.000 millones de dólares. Suena genial, pero hay un problema. La cuestión no es si el país logrará llevarlo a cabo. La cuestión es qué pasará si lo logra. Ahora lo analizaremos todo. Los grandes problemas de Colombia. Colombia es un país cuyo ritmo económico se mide por el nivel de los precios mundiales del petróleo y el carbón. En 2023, estos dos recursos representaron el 47% del total de las exportaciones de mercancías. La mitad es mucho. No se trata simplemente de un sector importante, sino de la base que determina el comportamiento de toda la economía. Por otro lado, el petróleo y el carbón generan una inestabilidad crónica. Cualquier corrección en las bolsas de materias primas se nota inmediatamente en Colombia. El peso se debilita, el presupuesto se reduce y los proyectos estatales se frenan. El problema es que la economía se resiente demasiado sin estos ingresos. Pero la demanda mundial está cambiando. El petróleo se está convirtiendo cada vez más en un recurso con una trayectoria impredecible. A veces sube bruscamente, otras veces cae, debido a la transición energética. Y esta transición se está produciendo realmente. Los países fijan plazos para abandonar los combustibles fósiles. Las empresas revisan sus inversiones y los consumidores exigen cadenas de suministro limpias. Para Colombia, esto es una catástrofe. Y en este contexto surge una rareza de la que en Colombia se habla a menudo en voz baja, aunque merece un titular en mayúsculas. Un país con dos océanos, acceso directo a las rutas Asia-Estados Unidos-Europa y una ubicación estratégica entre el norte y el sur. Casi no gana dinero con el tránsito y la logística. Parece un error de planificación, pero es la realidad. La proporción de la logística y los servicios de transporte en el PIB sigue siendo pequeña. Los puertos funcionan, pero no como centros regionales. Los flujos de mercancías pasan cerca, pero no se detienen. Al mismo tiempo, la vecina Panamá ha convertido la logística y el canal en una fuente de ingresos sostenibles. México ha convertido su ubicación en un cinturón industrial por el que pasan las cadenas de suministro globales. Los países ganan mucho dinero gracias a su ubicación geográfica. ¿Y sabes qué hace que Colombia sienta aún más que está haciendo algo mal? El vecino Canal de Panamá tiene problemas reales simplemente por la sequía. Una de las vías más importantes es tan vulnerable como es posible. El lago Gatún tiene menos agua de la necesaria, la capacidad del canal disminuye y se producen atascos de petroleros y portacontenedores en la entrada y la salida. ¿Y si empezaran a competir con Panamá y le quitaran una parte de su canal? Esto cambiaría por completo la situación económica del país. Y aquí es donde surge una idea que hasta hace poco parecía impensable. La unión de dos océanos. Las primeras conversaciones sobre la idea de conectar el Océano Pacífico y el Mar Caribe mediante un ferrocarril surgieron a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. En aquel entonces se trataba más bien de un ejercicio de pensamiento estratégico. En los periódicos aparecieron entrevistas con funcionarios que prometían estudiar las posibilidades, pero el asunto no pasó de las presentaciones. La inestabilidad política, el cambio de prioridades y la falta de dinero son una serie de razones clásicas por las que los megaproyectos de infraestructura mueren silenciosamente. Pero después de 2022, el tema de repente comenzó a resurgir, al principio de forma tímida. Estudios, debates sobre la necesidad de reactivar los ferrocarriles, de lo contrario el país seguirá siendo rehén de las autopistas. Luego, con más seguridad, el gobierno anunció una reforma a gran escala del sistema de transporte. Y en esta ola, ya en 2023-2024, el corredor interoceánico volvió a ser motivo de debate, pero esta vez no como una hipótesis audaz, sino como un proyecto posible. Y en 2025 ocurrió algo que nunca antes había sucedido. El Estado convocó oficialmente un concurso para llevar a cabo un estudio técnico-económico completo. Fue el momento en que el proyecto dejó de ser un sueño y se convirtió en un procedimiento. Papeles, plazos, dinero, consultores, todo lo que debe tener un megaproyecto real.
La idea del corredor parece bastante ambiciosa. Debe conectar la costa del Pacífico con el Mar Caribe a través de una línea ferroviaria capaz de transportar grandes cargas y funcionar como un eje logístico independiente. En diferentes versiones se han barajado rutas vinculadas a puertos del Pacífico, incluido Jurado, y salidas a puertos caribeños como Turbo, Ungía o Titumate. Aún no hay una opinión definitiva sobre el trazado, pero ya se sabe que su longitud será de aproximadamente 220 kilómetros. Y por supuesto, se ha determinado la capacidad de tráfico. Según datos preliminares, será de aproximadamente 25 millones de toneladas de carga al año. Este es un objetivo importante que sitúa al nuevo corredor a la altura de los grandes proyectos de infraestructura nacional de la región, con un costo correspondiente de entre 7.000 y 13.000 millones de dólares, según se indica en los documentos del proyecto. Sobre el papel, el corredor no solo incluye el ferrocarril, también prevé la modernización o construcción de complejos portuarios, la creación de terminales de transbordo y la integración con las líneas logísticas internas del país. De hecho, se trata de crear un nuevo sistema de transporte y no simplemente de atravesar Colombia con una línea recta de vías férreas. El avance actual del proyecto se produce en el contexto de una reactivación a gran escala de la red ferroviaria colombiana. Las autoridades han puesto en marcha un programa destinado a rehabilitar las antiguas líneas y construir otras nuevas. De este modo, la línea interoceánica va tomando forma cada vez más claramente. Uno de los ejemplos más notables es el corredor La Dorada-Chiriguaná, que se ha transferido a una asociación público-privada y ya está dando resultados tangibles. Solo en los 9 primeros meses de 2025 se transportaron por él casi 800.000 toneladas de mercancías, lo que triplica el volumen de todo el año anterior. Se trata de una señal importante. El ferrocarril del país está empezando a cobrar vida y puede utilizarse como infraestructura de apoyo o para la futura ruta interoceánica. Además, por supuesto, se modernizarán las instalaciones portuarias existentes, dependiendo de la dirección que se elija. El programa incluirá la mejora de todo el equipamiento técnico, grúas automatizadas, otra maquinaria portuaria eficiente, carreteras de acceso a los puertos y mucho más. El objetivo principal es hacer que las instalaciones costeras sean capaces de recibir y enviar de manera eficaz buques como los portacontenedores. Actualmente en Colombia se están recopilando datos, realizando evaluaciones medioambientales, probando rutas y debatiendo la financiación. Las empresas internacionales de ingeniería están entrando en el país y ofreciendo sus cálculos y modelos. Todo está sucediendo lentamente, pero por primera vez de manera sistemática. Cabe mencionar que Colombia no es el único país interesado en el corredor interoceánico. China también está prestando atención a la iniciativa colombiana. Así, en agosto de 2025, representantes de la Corporación China Civil Engineering Construction se reunieron con la Agencia Colombiana de Infraestructura. Además, un grupo de 34 empresas chinas ha sido anunciado como participante en una ronda de negocios en Bogotá, en la que se debatieron los proyectos ferroviarios de Colombia, incluido el corredor interoceánico. Esto indica que el proyecto ha dejado de ser un experimento teórico y se ha convertido en algo que, con toda probabilidad, pronto se hará realidad. Y cuando eso ocurra, Colombia y otros países se enfrentarán a cambios radicales. Revolución económica. En primer lugar, Colombia podrá finalmente dejar atrás su dependencia de los hidrocarburos. La nueva vía se convertirá en la ruta más importante entre el Pacífico y el Atlántico, es decir, entre Asia y Estados Unidos, así como otras partes del mundo y numerosos países. Si observas qué mercancías se transportan por el Canal de Panamá, de dónde y hacia dónde, comprenderás el potencial de la nueva ruta a través de Colombia. ¿Cuál es el beneficio para Colombia? El país se convertirá en un eslabón fundamental del comercio mundial, y no solo en un lugar situado cerca del importante Canal de Panamá. Y sí, no se trata solo de influencia ni solo de estatus, sino también de un beneficio mucho más prosaico y sencillo: el dinero. Por ejemplo, en 2025 los ingresos del Canal de Panamá ascendieron a 5.700 millones de dólares. El corredor colombiano no será tan sencillo. Allí habrá que descargar los portacontenedores, trasladar las mercancías al ferrocarril y volver a cargarlas. En resumen, no será tan fácil como navegar por el canal. Pero si al menos una parte, aunque sea el 10% del tráfico que pasa por Panamá, pasa por Colombia, los ingresos anuales podrían ascender a cientos de millones o incluso a varios miles de millones de dólares. Además, a Colombia le resultará más cómodo enviar sus mercancías y recibirlas de otros países, lo que contribuirá al desarrollo de la economía del país.
La logística dentro del país será más eficiente. El transporte de un contenedor desde el centro del país hasta la costa caribeña cuesta hoy en día alrededor de $2.450. Por ferrocarril, estos costos pueden reducirse a $1.800, lo que supone un ahorro de casi una cuarta parte del costo. Esto hace que los productos colombianos sean más competitivos, abre oportunidades para nuevas inversiones y estimula el desarrollo de zonas industriales a lo largo de la ruta. El corredor creará una nueva estructura logística en la que las mercancías no tendrán que circular por carreteras congestionadas, sino por ferrocarril, que está diseñado para grandes volúmenes y un flujo constante. Esto significa menos atascos, menos coches averiados y menos tiempo de viaje. Para las empresas locales, esto supone la oportunidad de enviar mercancías más rápidamente y para el Estado, ingresos adicionales por los servicios de tránsito y logística. Cerca del ferrocarril pueden surgir almacenes, terminales y clústeres industriales. Se crearán puestos de trabajo no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento de todo el sistema, desde operadores de terminales hasta especialistas en logística. Pero el efecto no solo lo notará Colombia. El mundo, que hoy depende del Canal de Panamá, tendrá una ruta alternativa. El canal está sobrecargado, hay colas, restricciones de tonelaje, retrasos por el clima. Todos los que trabajan con el transporte de contenedores sienten estos problemas. El nuevo contenedor colombiano podrá absorber parte de los flujos de carga. Las mercancías procedentes de Asia con destino a América del Norte o del Sur podrán circular más rápidamente, evitando los puntos conflictivos. Esto significa que las empresas podrán planificar sus entregas con mayor precisión y depender menos de los imprevistos y las averías inesperadas. Para el comercio mundial, se trata de una nueva vía que hace más sostenibles las cadenas de suministro. Y no te olvides de China. La llegada de las inversiones chinas es un paso casi natural. Para China no se trata solo de la oportunidad para invertir dinero, sino también de una oportunidad para reducir su dependencia del Canal de Panamá y acelerar la entrega de sus productos en América del Norte y del Sur. El país está interesado en reducir los costos logísticos y el tiempo de transporte, y el nuevo corredor abre una ruta directa a través del continente. Las empresas chinas pueden participar en la construcción, la gestión de las terminales y la explotación del ferrocarril. Para Colombia esto supone financiación, tecnología y apoyo internacional, lo que ayuda al proyecto a pasar de la fase de planificación a la de infraestructura real. En este momento cabe señalar que todo esto solo será relevante si, además del Canal de Panamá, el corredor colombiano no tiene más competidores. Sin embargo, estos pueden ser realmente muchos. Casi todos los países de Centroamérica son competidores potenciales con sus megaproyectos de decenas de miles de millones de dólares. La autodestrucción del competidor. No muy lejos de Colombia y Panamá, en América Central hay un país llamado Nicaragua. Su ubicación geográfica también es ideal para organizar cualquier proyecto capaz de cambiar tanto la economía del país como la situación del comercio mundial. Por supuesto, Nicaragua lo entendía y llevaba mucho tiempo pensando en su propio canal interoceánico. La idea desaparecía y volvía a surgir, pero el verdadero auge se produjo en 2013, cuando el gobierno de Daniel Ortega firmó un acuerdo con el empresario chino Wang Jing, quien prometió invertir decenas de miles de millones de dólares en la construcción de una vía navegable de casi 276 kilómetros de longitud, como alternativa al Canal de Panamá. El mapa del futuro canal parecía una amplia herida que se extendía desde el Atlántico a través de pantanos, muebles, pastizales y el lago Nicaragua, el mayor espejo de agua dulce de Centroamérica. El canal debía convertirse en un corredor capaz de acoger enormes buques, gigantes barrigones que no caben en el Canal de Panamá, incluso después de su ampliación en 2016. Para Nicaragua no era solo un proyecto, era una oportunidad para sacar al país de su eterna pobreza, sus carreteras destrozadas, sus débiles exportaciones y su constante dependencia de los créditos externos. Las autoridades prometieron hasta 50.000 puestos de trabajo en la construcción, crecimiento del PIB, nuevos puertos, ferrocarriles, zonas de libre comercio y la sensación de que un pequeño país con 6 millones de habitantes se estaba convirtiendo en un actor a escala mundial. Quienes vivían a lo largo del trazado previsto recuerdan ese año como una época de esperanzas inciertas. En los pueblos se discutía cuánto se pagaría por la tierra, si habría escuelas, asfalto, trabajo. Escuchaban las escasas emisiones de radio en las que se hablaba de 40.000 millones de dólares de inversión y de la promesa de convertir a Nicaragua en un nuevo eje comercial entre dos océanos. En el aire flotaba el aroma del cambio, aunque mezclado con la inquietud. Pero cuanto más fuertes sonaban las promesas, más claro quedaba que el proyecto se enfrentaba a una ecología muy frágil. En el país hay un lago,
el lago Nicaragua, donde el agua es tan lisa como un espejo y bajo ella se ven las sombras de los peces y un poco de suspensión. Cuando en el país se empezó a hablar del canal que iba a dividir Nicaragua por la mitad, lo primero que se estremeció no fue la economía ni la política, sino la tranquilidad del lago. Las cifras irrumpieron en ella. La profundidad del futuro canal sería de unos 28 metros, la anchura de unos 280 metros y una línea recta atravesaría el lago, cortando la mayor cuenca de agua dulce de América Central con un volumen de casi 1 billón de metros cúbicos. Los ingenieros hicieron los cálculos. Para atravesar el lago era necesario extraer decenas de millones de metros cúbicos de lodo de su fondo. El lodo aquí es pesado y contiene restos de plantas, trazas de roca volcánica y materia orgánica fina. Si se extrae, el agua se enturbiará. Los científicos hablaron con cautela. La turbidez podría reducir la cantidad de luz en el agua entre 2 y 3 veces, lo que significaría que las plantas del fondo morirían y los peces se irían o morirían. El lago alimenta a las personas, mantiene a su alrededor bosques húmedos y pantanos, donde solo la lista de especies de aves supera el centenar. Cuando la palabra salinización apareció por primera vez en los cálculos, durante mucho tiempo no quisieron tenerla en cuenta. Pero el canal prometía conectar el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y el agua salada, de una forma u otra, podía filtrarse al interior. Aunque solo fuera un porcentaje mínimo, bastaba con 1 o 2 por 1000 para que las especies de agua dulce no pudieran sobrevivir. La experiencia de otros canales había demostrado que el agua extraña siempre encuentra su camino. Además de los ecologistas, los propios habitantes también dieron la voz de alarma. Según diversas estimaciones, entre 30.000 y 100.000 personas podrían verse afectadas por el reasentamiento. Algunas aldeas se encontraban justo en la línea del futuro corredor, y la gente se despertaba con la idea de que la casa en la que habían vivido 3 generaciones podría acabar mañana bajo la pala de una excavadora. Mientras tanto, los miles de millones prometidos comenzaron a desvanecerse ante sus ojos. Tras la caída del mercado bursátil chino en 2015, la fortuna de Wang Jin se redujo casi a la mitad, y las conversaciones sobre una financiación sólida comenzaron a quedarse en silencio. Ningún banco importante se mostró dispuesto a invertir dinero en un proyecto cuyos riesgos eran enormes. En 2016 quedó claro que la construcción real se había estancado. En el lugar de los puertos prometidos había terrenos baldíos, y en el lugar de las futuras esclusas, silencio. Los ingenieros llegaban y se iban, pero casi no se veían trabajos. En los pueblos se decía cada vez más que el proyecto había muerto antes de nacer. En 2018 la empresa HKND cerró silenciosamente sus oficinas. Los papeles desaparecieron, los teléfonos callaron, y en lugar de grandes promesas, solo quedó polvo en las carreteras. Las personas que ayer aún esperaban un trabajo volvieron a dedicarse a lo de siempre. Reparaban barcos, abrían pequeñas tiendas, araban la tierra. El canal se convirtió en una leyenda, sin dejar ni siquiera una huella de concreto. El punto final se puso en 2024 cuando el Parlamento de Nicaragua canceló oficialmente la concesión. Formalmente el proyecto se cerró, pero en realidad había muerto mucho antes. Es decir, resulta que Nicaragua no representa ninguna amenaza para Colombia y su corredor interoceánico. Sin embargo, sí la hay por parte de México con su grandioso megaproyecto. El principal competidor del Canal de Panamá. El corredor interoceánico mexicano a través del istmo de Tehuantepec es un caso en el que un proyecto que ha permanecido en la sombra durante décadas, de repente comienza a atraer la atención de los actores de la logística global. Se le considera un competidor del Canal de Panamá, aunque en realidad se trata de un concepto completamente diferente. No es una vía fluvial, sino un corredor terrestre, como el de Colombia, compuesto por una línea ferroviaria de unos 307 kilómetros de longitud, 2 grandes puertos y una red de clústeres industriales. Y todo ello en el punto más estrecho de México, donde la distancia entre los dos océanos es tan pequeña que parece lógico utilizarlo como una ruta estratégica. Lo que parece un nuevo megaproyecto tiene en realidad una larga historia. El ferrocarril existe aquí desde hace más de un siglo, pero durante mucho tiempo permaneció parcialmente operativo o totalmente inutilizado. Solo en los últimos años el corredor ha tenido la oportunidad de renacer. Modernización, inversiones, reconstrucción de 82 puentes y casi 300 estructuras de drenaje, un trabajo que hace 10 años nadie se habría atrevido a considerar prioritario. Ahora forma parte de un impulso infraestructural valorado en varios miles de millones de dólares, en la que la cifra de 2.000 a 3.000 millones de dólares parece más un punto de partida que un objetivo final. El elemento principal es la ruta de 307 kilómetros que conecta Salina Cruz, en el Océano Pacífico, con Coatzacoalcos, en el Golfo de México. Desde diciembre de 2023, cuando se reinició oficialmente
Actualmente la línea ya ha transportado a más de 63.000 pasajeros y alrededor de 316.000 toneladas de carga. No son volúmenes récord, pero son la prueba principal de que el corredor está entrando en funcionamiento y no existe solo en formato de presentación. Paralelamente, hacia el este se extiende otra línea, un ramal de casi 310 kilómetros en dirección a Palenque, donde también hay tráfico. Más de 19.000 pasajeros y alrededor de 29.000 toneladas de mercancías desde su inauguración. En total, toda la red ferroviaria ya se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros, lo que le da al corredor una flexibilidad que antes no tenía. El segundo pilar del proyecto son los puertos. Coatzacoalcos y Salina Cruz han funcionado durante décadas principalmente en el ciclo de las materias primas, pero su papel está cambiando en el marco del megaproyecto. Si nos fijamos en las estadísticas de 2022, Coatzacoalcos procesó alrededor de 34,4 millones de toneladas de carga y Salina Cruz aproximadamente 8,6 millones. Pero lo más importante no es el volumen, sino el potencial. Tras la modernización, la capacidad total de tráfico de contenedores podría alcanzar los 1,4 millones de TEU al año. A modo de comparación, esto aún está lejos de gigantes como el puerto de Los Ángeles, pero es suficiente para que el corredor se convierta en un importante nudo de comunicaciones en las rutas entre Asia, Estados Unidos y América Latina. Pero hay que entender que para convertirse en una alternativa válida al Canal de Panamá, no basta con tender vías férreas de costa a costa. El Canal de Panamá es una vía que garantiza el tránsito fluido de los buques sin transbordos. En el modelo terrestre hay más etapas: descarga del buque, carga en el tren, luego descarga y nueva carga en otro buque. Cada paso requiere tiempo, dinero y coordinación. Por lo tanto, el corredor puede ser especialmente atractivo no para todos los tipos de carga, sino sobre todo para aquellos que necesitan rapidez y previsibilidad. En rutas largas como Asia-Estados Unidos, el esquema barco-tren-barco puede ser más rápido que el clásico paso por Panamá y el posterior desplazamiento a lo largo de Estados Unidos. En algunos casos, la ventaja puede ser de varios días, y en logística varios días a veces significan millones de dólares. El proyecto aún está lejos de su forma definitiva. La infraestructura aún se está desarrollando, la capacidad está creciendo y los inversionistas están observando. Pero ya se puede decir que para Colombia no es una broma. Las obras están realmente en marcha y México se lo está tomando muy en serio. Este es uno de los proyectos logísticos más destacados del hemisferio occidental y, lo que es más importante, encaja en la nueva realidad global, en la que los países necesitan vías alternativas, flexibilidad y sostenibilidad en las cadenas de suministro. Proyectos de los que no has oído hablar. Se trata de Honduras, que desde hace tiempo se aferra a la idea de que algún día podrá aprovechar su geografía con la misma audacia con la que lo han hecho Panamá o actualmente Colombia y México. El país es estrecho, las distancias son cortas y en el mapa todo parece casi perfecto. La costa caribeña con su gran puerto comercial de Puerto Cortés y un trayecto relativamente corto hasta el Océano Pacífico. Esta sencilla geográfica ha impulsado durante décadas a políticos y consultores a pensar en la creación de su propio canal seco. Pero en la práctica todo resultó mucho más complicado. El sistema ferroviario de Honduras ha estado históricamente fragmentado y no se creó para el transporte interoceánico, sino para satisfacer las necesidades de las empresas bananeras. En los mejores tiempos, la longitud total de las vías alcanzaba aproximadamente los 700 kilómetros, pero se trataba de líneas estrechas y dispersas que ni siquiera conectaban el norte y el sur del país, y mucho menos aseguraban el tránsito entre los dos océanos. Hay dos problemas clave. El primero es la falta de una red ferroviaria completa que atraviese todo el territorio. El segundo es que la costa pacífica de Honduras no es en absoluto un océano abierto, sino un estrecho paso hacia la bahía de Fonseca. Para convertirlo en un nudo de tránsito operativo, el país necesita un puerto de aguas profundas capaz de recibir grandes buques portacontenedores. El proyecto es caro, ambicioso e inevitablemente politizado. A pesar de ello, Honduras vuelve de vez en cuando a la idea del ferrocarril interoceánico. En 2024 a 2025, el gobierno volvió a debatir la construcción de una línea que conectara el puerto caribeño de Puerto Castilla y el futuro puerto pacífico de Ampala. Las inversiones se estimaron en varios miles de millones de dólares, lo que para un país con una economía de poco más de 30.000 millones parece un objetivo casi inalcanzable, incluso suponiendo la participación de inversores externos. Hay que resolver cuestiones de logística, terrenos, modernización de puertos, seguridad y estabilidad política. Son precisamente estos los ámbitos en los que Honduras suele encontrar dificultades. El potencial existe: corta distancia, punto estratégico de entrada a Centroamérica, puerto caribeño en crecimiento, pero el país aún no puede llevar a cabo el proyecto sin un programa de inversión potente, estable y a largo plazo. Por eso Honduras sigue siendo hoy en día un territorio de potencial sin explotar.
un lugar donde la idea del canal seco vive en los planos, pero no en la realidad. La historia de Guatemala parece más estructurada, pero no menos contradictoria. Geográficamente, el país está situado de tal manera que el corredor de transporte entre el Atlántico y el Pacífico parece bastante lógico. Guatemala cuenta con dos puertos muy conocidos, Puerto Barrios, en la costa caribeña, y Puerto Quetzal, en la costa pacífica. La distancia entre ellos es relativamente pequeña, y la lógica de la infraestructura se ve desde hace mucho tiempo, y a mediados del siglo XX se discutieron ideas sobre un corredor terrestre, y fue entonces cuando surgieron los primeros proyectos de modernización del ferrocarril. Sin embargo, nunca se construyó nada a gran escala. El principal problema de Guatemala es que la red ferroviaria entró en decadencia después de la década de 1990. En su día, el sistema contaba con unos 1000 kilómetros de vías, pero ahora la parte más importante está abandonada o desmantelada. En los últimos años, el gobierno ha estado debatiendo la reactivación del transporte ferroviario, incluyendo proyectos de líneas de mercancías, la modernización del corredor entre puertos e incluso planes con inversores extranjeros. Periódicamente surgen proyectos con un costo de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, pero no pasan de ser meros memorandos. Guatemala tiene una ventaja importante. El puerto de Quetzal, en el Océano Pacífico, está considerado uno de los más desarrollados y con mayor tráfico de la región, y los puertos del Mar Caribe aumentan constantemente su volumen. Es decir, los dos extremos del canal seco ya existen, pero falta el cuerpo de la ruta, un corredor ferroviario o de autopistas de alta velocidad. Al igual que en el caso de Honduras, todo se reduce a que una infraestructura interoceánica a gran escala requiere inversiones colosales y previsibilidad política. Y precisamente estos dos ingredientes son los que le faltan constantemente a Guatemala. Sin embargo, las perspectivas aquí parecen un poco más viables. En primer lugar, Guatemala es más grande económicamente. En segundo lugar, sus puertos ya están integrados en las grandes cadenas comerciales. En tercer lugar, el país está tratando activamente de relanzar el sector ferroviario y atraer a inversores en logística. Pero incluso en los escenarios más optimistas, es poco probable que Guatemala pueda convertirse en un competidor tan fuerte para Panamá como México y Colombia. Por lo tanto, serán estos tres países los que tendrán que luchar por el derecho a ser las principales vías del comercio mundial.